Un cordial saludo a todos, estimados estudiantes. El día de hoy, pues, me toca hacer la presentación de lo que es el teorema de Tales. Este tema lo trataremos en el transcurso de la semana con dos principios que tenemos del teorema de Tales, pero en esta clase vamos a tratar el primer principio y antes de comenzar me gustaría compartirles un poquito de la historia de Tales, ¿de acuerdo? ¿Quién fue Tales? ¿Cómo nació la idea de crear este tipo de proporcionalidad en cuanto a las figuras geométricas, buscar valores a las figuras geométricas y encontrar lo que son figuras geométricas semejantes? Vamos a ver en este momento, ¿sí? Les voy a compartir un pequeño video. Vamos a ver. Tenemos, ¿sí?, lo que es el teorema de Tales, pero... Hola amigos, si alguna civilización merece considerarse la creadora de idea de teorema, esa es la civilización griega. Y aunque muchos pensadores contribuyeron a esta forma de crear conocimiento, si tenemos que elegir un padre para este modo de pensar, ese es sin duda Tales de Mileto. Es cierto que en el antiguo Egipto, de mucho tiempo antes, se conocían fórmulas para calcular áreas y volúmenes, como por ejemplo el cilindro y la pirámide. Pero los egipcios tenían procedimientos para resolver problemas geométricos, esto es, una serie de recetas muchas veces obtenidas por tanteo. Pero por mucho que les sirviera para construir la gran pirámide, para poder hablar de ciencia necesitamos la noción de teoría. Tales vivió en el siglo VI a.C., en la ciudad griega de Mileto, en la costa mediterránea de lo que hoy es Turquía. Se sabe muy poco de su vida, salvo un puñado de leyendas, como por ejemplo que viajó a Egipto, donde aprendió geometría. Aunque como hemos dicho, no solo sus conocimientos fueron muy superiores a los de los egipcios, sino también su forma de pensar. Tales se empeñó en demostrar verdades geométricas aun cuando podían parecer evidentes. Nació así la idea de teorema. El más antiguo de todos los teoremas geométricos es el que todavía lleva su nombre, el teorema de Tales. ¿Sí? Entonces, con esta pequeña introducción de lo que, cómo surgió la idea, ¿sí?, de generar una respuesta a las figuras geométricas, que no solamente era la ciencia que tenían los egipcios, sino también buscar la teoría, la razón, ¿verdad? Vamos a demostrar un poquito más esto con un ejercicio, ¿sí? A profundidad usted va a comprender, ¿sí?, cómo podemos distinguir figuras geométricas semejantes. ¿Sí? Es lo mismo cuando nosotros vemos que en la arquitectura construyen casas gigantes, pero pueden sacar, ¿sí?, figuras muy pequeñas, semejantes, con los mismos valores que van a ser proporcionales a una casa grande. Entonces vamos a estudiar un poquito lo que es el teorema de Tales, en el cual sí les voy a hacer la presentación que tengo para esta semana, ¿sí? Dentro del proyecto Aprendamos Juntos en Casa, nosotros tenemos un proyecto interdisciplinar. En este caso, habla sobre vivir en sociedad, diversidad e igualdad. Algo muy importante, ¿sí? Y vamos a estudiar un valor en esta semana que debe seguir en todas las proyecciones de nuestra vida, porque debemos, el valor del respeto no debe faltar nunca. El respeto, la tolerancia. Vamos a ir adelante hablando un poquito de esto. El tema de matemáticas específico es figuras geométricas semejantes, teorema de Tales, ¿verdad? Dirigido a los estudiantes del 10º año de EGB. Soy la docente Patricia Morillo Rojas. Tengo a continuación, ¿sí?, el tema figuras geométricas semejantes. El objetivo de aprendizaje en esta semana, pues, es de que los estudiantes comprendan también que la ciudadanía mundial y la cultura de paz exigen el respeto y la práctica de los derechos humanos.
la justicia social, la diversidad, la igualdad, entre otros, los seres humanos y la sostenibilidad ambiental en función de promover un mundo y un futuro mejor para todos, ¿sí? Tenemos la destreza a aprender en esta semana, es aprender a definir e identificar figuras geométricas semejantes, de acuerdo a las medidas de sus ángulos, a la relación entre las medidas de los lados, determinando el factor de escala entre las figuras. Todo eso vamos a aprender, ¿sí?, en esta clase del día de hoy. El valor de esta semana, no se olvide, es equidad, valores de ciudadanía que son el respeto, tolerancia, empatía, cuidado propio y de los otros, solidaridad, justicia, autoconocimiento y comunicación asertiva, ¿sí? Son valores que usted debe tener siempre, chicos, ¿sí? Eso de la comunicación asertiva viene muy relacionado con el respeto, porque usted si sabe respetar el espacio o las diferencias que existen entre sus compañeros o miembros de su familia, pues van a tener una convivencia buena donde el respeto sea el valor principal. Tenemos adicional, ¿sí? Algo de un poquito de teoría donde dice que dos figuras son semejantes y tienen la misma forma y diferente tamaño. Era lo que yo le estaba diciendo cuando nosotros vemos que los arquitectos construyen casas pequeñitas, ¿verdad? Con la misma forma, pero con diferentes tamaños, porque después en la vida real, pues genera una gran casa, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo estas figuras geométricas, empezando por triángulos. Se construyen haciendo los datos que sean proporcionales. Vamos a ver. Yo tengo este triángulo, y de este triángulo, como es grande, ¿sí?, yo voy a generar un triángulo proporcional, pequeño y con las mismas dimensiones. Este lo voy a sacar a un lado, ¿sí? Es el mismo triángulo, pero en un tamaño diferente, ¿sí? Vamos a ver si ciertas, las dimensiones de cada uno de sus lados. En este caso, tenemos 10 de un lado en el grande y 5 del otro. 8 en el grande de este lado y 4 del otro lado. 4 y 2. Vamos a ir a distinguir cuando tenemos figuras geométricas semejantes, ¿sí? La división entre estos dos números, ¿sí?, en cada uno de sus lados, deben tener la misma razón, la misma división. Vamos a ver esto. Los lados de los triángulos son proporcionales siempre y cuando, ¿sí?, el lado del triángulo mayor sea igual a este otro lado que escogí. Mire, 10 dividido para 2 debe darme una razón de 2. Asimismo, si yo mido cada uno de los lados y le saco la razón, debe darnos el mismo número 2. Ahí decimos que son semejantes sus lados. El número 8 con el número 4 de este otro lado del triángulo pequeño, su razón, si lo dividimos, 8 dividido por 4, es igual a 2. Y nos queda un lado adicional en el triángulo grande, el número 4, y del triángulo pequeño, el número 2, que divididos entre sí, pues nos da un número 2. Por eso decimos que la razón, sí, es el número 2. Vamos a aprender a sacar las razones, ¿sí?, de unos triángulos y ver si esta figura geométrica es semejante. Adicional, muy importante saber que cada, ¿sí?, cada lado, ¿sí?, cada donde une este vértice, tenemos ángulos. Y que cada ángulo, si en este caso tenemos 40, 60, 80, debe ser exactamente igual en el triángulo pequeño. Y es así, 40, 60, 80. Aquí decimos que ambas figuras son semejantes, sea pequeña o sea grande. ¿Qué estamos identificando aquí? Que el segundo triángulo es 2 veces menor que el primero, porque su razón es 2. ¿De acuerdo? Pero vamos a enfocarnos un poquito más en un ejercicio práctico para que usted pueda comprender, ¿sí?, bien lo que es el teorema de Tales en base a proporciones, ¿verdad? Sí, vamos a ver esto.
Tenemos aquí un ejercicio donde dice, aquí lo siguiente, dice, si un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Vamos a ver. Dice, un obrero apoya una escalera sobre una pared. Esta es nuestra pared. Esta partecita de aquí es nuestra pared. Y atraviesa, ¿sí? ¿Qué tenemos? Apoyando una escalera a esta pared. Atraviesa un palo de 2 metros para ayudarle a sostener. Miren, aquí hay un palo de 2 metros. Este palo es lo que nos está hablando en la parte de acá, que si trazamos una línea, ya sea pequeña, grande, como sea, paralela a cualquiera de sus lados, miren, trazamos una línea, obtenemos un triángulo más pequeño, pero semejante. Entonces, nos preguntan y queremos investigar la altura, ¿sí? ¿A qué altura está el borde superior de la escalera al piso? ¿Sí? Miren, nosotros necesitamos saber esta altura. Vamos a investigarlo con el teorema de Tales utilizando la proporcionalidad. Vamos a ver. Tenemos, en este caso, la primera, ¿sí? Línea paralela, que en este caso es la altura, la pared, ¿verdad? Y el segundo palo que tenemos ahí, que es una línea también paralela a la parte de la pared, que es un palo, nos dice aquí, que es un palo que nos va a servir para sostener la escalera, ¿sí? Y son paralelos. Esto lo vamos a colocar, ¿sí? De una forma proporcional utilizando lo que es el teorema de Tales. Mira, nosotros tenemos, vamos a hacer una ecuación donde el primer valor vendría a ser la línea paralela, H, y el segundo, que desconocemos, y el segundo valor vendría a ser la otra línea paralela que conocemos, que es 2 metros, ¿sí? Vamos a tener la siguiente ecuación, ¿sí? A realizando lo que es la suma. Mire, si yo tengo esta línea de aquí, es la que suma, ¿sí? Y la que une al siguiente triángulo, al triángulo grande, ¿verdad? Y si aquí yo tengo valores 3 metros y en este pequeñito 1,5, si nosotros los sumamos, nos va a dar un valor de 4,5 metros. Ese valor es el que yo voy a colocar, ¿sí? Como proporción. En este caso, nosotros también tenemos el triángulo pequeñito aquí, mide 1,5. Mire cómo nos quedaría la ecuación. 4,5, que vendría a ser el lado del triángulo mayor, y 1,5, solo este pedacito, este espacio que forma la base del triángulo pequeño. Esto vamos, sí, ya a calcular y sacar lo que es la variable h, que es la altura. ¿De qué manera? Sí, realizando, sí, una multiplicación cruzada. En este caso tenemos h que multiplica a 1,5 y 2 que multiplica a 4,5. Continuamos con nuestra ecuación tratando de resolver primero lo que es la multiplicación de aquí. 2 por 4,5 es igual a 9. Y luego vamos a despejar la incógnita que necesitamos encontrar. En este caso, pues tenemos, permítanme hacer un momentito esto más arriba, tenemos lo que es la altura es igual al 9 dividido para 1,5, lo cual nos da un valor de 6 metros, que eso corresponde a la altura donde se encuentra apoyada la parte superior de la escalera, 6 metros. Con esto queda explicado lo que es el teorema de Tales. Que tengan una excelente semana, un excelente día y continuamos para la próxima hora de clase con lo que es el siguiente principio cuando tenemos líneas paralelas y semejantes también.
es un tema muy importante en el cual después vamos a desarrollar ejercicios sí que nos ayuden a comprender mejor este tema. Muchísimas gracias. Dejo de compartir. Usted sabe que cuenta con mi apoyo en lo que es, si usted no comprende algo, pues por medio del WhatsApp. Muchísimas gracias. Que tengan una linda tarde.